Voy a poner a compartir el PDF de los ejercicios. Por acá tengo también la teoría anterior. Acá estos ejercicios eran de estudio de funciones, el primero. Hay unas 9 funciones ahí para hacer el estudio completo. Y después hay en el ejercicio 2 un problemitas de minimización, pero planteados así con letra práctica, que hay que pasar de la letra a la matemática, ¿sí? Y después resolver. Y el tercero son límites para hacer por L'Hopital, todos. ¿Alguien tiene alguna dudita? Como les mostré el viernes, la verificación de aprendizaje, estos 3 ejercicios son algunos de estos. Entonces, la idea es haciendo esto que aprendan y de paso ya los dejen hechos para presentar como verificación. ¿No hay dudas? Muchachos, ¿están ahí? Sí, a mí no me salió el 1C. El 1C, a ver, veamos cuál es. Vamos de vuelta. 1C. Bueno, sería este que vemos acá. X a la 2 tercios por X menos 1. Que hay que hacer el estudio completo. Bueno, si les parece, vamos a ver cómo se hace. Voy a pasar a la hoja. Lo tengo por acá. Lo ven bien la hoja, ¿no? Completa. Bueno, Sí, profe. muy bien, gracias. 1C sería la función f de x igual a x a la 2 tercios. Tengo algún problemita, está lenta la transmisión. Por x menos 1. Sí, está bastante lenta. Bueno, lo que nos piden es un estudio completo, como les mostré el viernes. Esto consta de 3 fases: el estudio de la función, el estudio de la derivada primera y el estudio de la derivada segunda. Cada uno con sus fines, ¿no? En todos los casos vamos a tener que hacer dominio y signos de la función o la derivada o la derivada segunda. Por supuesto, en el caso de la derivada de la función, también vamos a tener que hacer el tema asíntotas, que en los otros casos no. Entonces empezamos con la función, con dominio de f, ¿no? Dominio de f, ¿qué les parece? ¿Qué será? Para calcular x menos 1 no hay drama ninguno, ¿verdad? Esto se puede evaluar en cualquier valor. X a la 2 tercios. X a la 2 tercios es la raíz cúbica de x cuadrado. Eso se puede evaluar en cualquier lugar también. Entonces el dominio son todos los reales, en principio. ¿Sí? No hay nada, no hay ningún valor en el cual no tenga imagen esta función. Ahí. Bueno, después pasamos al signo. Y el signo, recuerden que esto es, les dije, raíz cúbica de x2, ¿sí? Lo escribo así solamente a los efectos de que se vea más claro que esto siempre es no negativo. ¿Verdad? Esto no sé, el signo siempre es positivo, la raíz cúbica entonces va a ser positiva, o nula en x igual 0. Entonces, cuando vamos a estudiar el signo, tenemos para en los x en que puede pasar algo es en donde se anula este que es en 0 y donde se anula este que es en 1. Entonces el 0 y el 1 serían los puntos
los puntos donde puede haber algo interesante. X a la 2 tercios tenemos como factor y el otro factor es x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 0 este se anula y en 1 se anula este. ¿Sí? Por lo demás, este es positivo en todas partes y x menos 1 es negativo antes del 1 y positivo después. Así que f de x va a ser negativo acá, acá se va a anular, acá va a ser negativo también, acá se va a anular y acá va a ser positivo. ¿Eh? Entonces tendríamos que C0 es el conjunto que tiene el 0 y el 1, ¿no? Que C menos sería, según esto, de menos infinito a 0, unión de 0 a 1, ¿sí? Perdón, ¿sí? Menos infinito 0, unión 0, 1. Y positividad solamente de 1 más infinito. C más sería 1 a más infinito. Cualquier cosa que no quede claro me interrumpe, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces ya tenemos dominio, 0, positividad, negatividad. Como ven, es en el orden en que nosotros arrancamos el curso, fue el primer tema que vimos, ¿sí? Después nos queda ver el tema asíntota todavía para la función. O sea, en la derivada y en la derivada segunda vamos a hacer de vuelta esto mismo. Lo que sí vamos a hacer solo en la función es el estudio de asíntotas. Y asíntotas teníamos las posibles asíntotas verticales, que son puntos donde la función tiende a infinito, pero acá no hay forma de que esto tienda a infinito a ningún lado. Una pregunta. ¿Sí? Las asíntotas son solo verticales, porque en el ejercicio dice verticales, pero no sabía si también agregar No, oblicuas. no, Todas, verticales y no sé. oblicuas, sí, sí. Pero bueno, en este momento estoy hablando de las verticales y digo vertical para ello tendría que en algún punto tener límite infinito. Y acá no tiene límite infinito en ningún lado. Además, estas funciones son continuas. ¿Eh? Esta función es continua y esta también, así que el producto es continuo. Esto no puede tener una asíntota vertical. ¿Ah? Entonces no existe asíntota vertical. Por ser continua, lo pongo acá. Por ser f de x continua en la red. ¿Sí? Porque es el producto de una continua por otra continua acá. El que cuadrado continuo, la composición con la raíz cúbica que es continua también. Asíntotas no verticales. Para ello tendría que tratar de buscar el m, ¿verdad? El candidato a pendiente de la asíntota oblicua sería el límite de f de x sobre x cuando x tiende a infinito. A más o menos infinito, después veremos si lo tenemos que diferenciar, ¿no? Y entonces sería el límite de x a la 2 tercios por x menos 1 sobre x cuando x tiende a infinito. Y acá puedo simplificar, ¿verdad? Porque esto es x a la 1. Y si tengo la 2 tercios, menos 1, que sería el exponente que está en el denominador, ¿verdad? Nos daría el límite cuando x tiende a infinito de x a la menos 1 tercio por x menos 1. ¿No? Y entonces, cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0, porque tiene el exponente negativo, ¿no? Pero claro, el tema es que este tiende a infinito, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer acá es tomar factor común x acá en este otro factor para poder simplificar con la potencia de afuera y ver qué es lo que me queda. Y entonces tomando x, esto me queda x a la menos 1 tercio, por x por 1 menos 1 sobre x. ¿Se entiende lo que estoy haciendo?
Y acá, entre estos dos, me da x a la 2 tercios. ¿Sí? Sí, Entonces me queda x a la 2 tercios por 1 menos 1 sobre x. Y acá sí, ya no va a haber indeterminación, porque esto tiende a infinito y esto tiende a 1. ¿Por qué? Porque esto tiende a 0. ¿Sí? Y entonces me da infinito. ¿Sí? Como tengo algo que tiende a 1 por algo que sí, tiende a sí, infinito, esto me va a dar infinito. Entonces no hay asíntota oblicua o no vertical, como lo quieran llamar. ¿Sí? Ya tenemos entonces el dominio, los signos y las asíntotas. ¿Sí? Asíntotas no hay ninguna. ¿Ah? Y entonces, bueno, tenemos que pasar ahora ya a la etapa de estudio de la derivada, ¿no? Y entonces voy a copiar esto de la siguiente hoja. La función f era x a la 2 tercios por x menos 1. Entonces tengo que derivar esto, ¿sí? F' de x va a ser la derivada de eso. ¿Eh? Recuerden siempre lo primero que se deriva es lo último que se calcula, y lo último que se calcula acá es el producto, ¿verdad? Porque si no tengo los factores necesito los factores para poder hacer el producto. Y entonces, siendo lo último que se calcula, es lo primero que se deriva. O sea que acá voy a aplicar reglas del producto. ¿Sí? Regla del producto, la derivada del primero sería la derivada de x a la 2 tercios. Que recuerden que la derivada de x a la alfa es alfa por x a la alfa menos 1, cualquiera sea el alfa real. ¿Eh? Eh, y entonces nos queda, esto sería 2 tercios de x a la menos 1 tercio, ¿no? 2 tercios menos 1 menos 1 tercio. En la derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo, que parece ser 1, ¿verdad? X menos 1, la derivada es 1 menos 0, 1. Como esta derivada la queremos para hacer el signo, nos conviene tomar factor común donde se pueda. Y acá podríamos tomar x, x a la menos 1 tercio. Esto lo podría poner 2 tercios como 1 menos 1 tercio, ¿verdad? Y entonces esto sería algo así como, voy a volver a escribir esto como está, tal cual, x menos 1, pero aquel lo voy a escribir como x por x a la menos 1 tercio. ¿Se entiende? Este 2 tercios lo pongo así, es 1 menos 1 tercio. Y entonces acá veo que tengo para tomar factor común x a la menos 1 tercio. Me queda x a la menos 1 tercio de factor común por 2 tercios de x menos 1 más x. ¿Eh? Y acá todavía podría simplificar, ¿verdad? Porque esto es 2 tercios de x menos 2 tercios y más x. ¿Eh? Y les digo más, el x a la menos 1 tercio lo voy a poner como divisor de x a la 2 tercio, más fácil. Y acá me quedaría 2 tercios de x menos 2 tercios más x. Y entre estos dos que tengo acá, el 2 tercios y este, me queda algo así como 5 tercios de x. ¿Sí? 5 tercios de x menos 2 tercios. ¿Sí? Sobre x a la 2 tercio. O si lo quieren escribir más fácil, 5x menos 2 sobre 3x a la 2 tercio. Bien, ahí tenemos f'. Y tenemos que estudiar el signo de f'. Ojo que este menos 2 me quedó medio alto, parece un cuadrado. No es un cuadrado, es un x menos 2. Y entonces para estudiar el signo vamos a ver dónde se anula. Y primero todavía el dominio tendríamos que ver, ¿sí? Y fíjense que acá sí tenemos problemas cuando el x se anule porque se anula el denominador. Entonces el dominio de f' va a ser los reales menos el 0, porque en el 0 no se anula el denominador.
reales menos el conjunto que tiene el 0. O si quieren, menos infinito, 0, unión, 0, más infinito. Y después sabemos que se anula cuando 5x es igual a 2, ¿sí? O sea, cuando x es algo así como 2 quintos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el estudio de la tablita de signos, lo voy a hacer por acá. Entonces los puntos van a ser, los puntos importantes para x van a ser 0 y 2 quintos. Y los factores que tengo van a ser 5x menos 2 y 3x a la 1/3. Y con eso vamos a ver qué pasa con f'. El 0 se anula el denominador, el 2 quintos se anula el numerador. Entonces acá se anula, acá no existe, porque es el denominador el que se anula y acá se anula. Y después esto es negativo, negativo y cambia de signo en 2 quintos. Y este que está acá, que la raíz cúbica de x tiene el mismo signo que x, es negativa para negativos y positiva para los positivos. Recuerden la gráfica de la raíz cúbica de cualquier raíz impar, es una cosa así, más o menos. Y se parece a una parábola, pero no es. Cuando la raíz es impar es así. Cuando la raíz es par, las raíces pares solamente valen de este lado, tienen la misma forma, más o menos, pero solamente del lado de los positivos. Las impares existen de los dos lados. En este caso es impar. Y entonces acá tenemos dos negativos, nos da positivo la derivada, acá nos da negativo la derivada y acá positiva. Y entonces, ¿qué pasa con la función? La función acá no le pongan no existe, porque la función sí existía. Lo que no existe es la derivada. ¿Sí? La función acá donde la derivada positiva crece, y acá donde es negativa decrece, y acá donde es positiva crece. ¿Sí? Acá la función existe, ¿sí? Y como existe y pasa de crecer a decrecer, acá vamos a tener un máximo, ¿sí? Lo que está pasando acá es que la derivada tiende a infinito, ¿sí? Después cuando la dibujemos vamos a ver que va a tener, digamos, como un tangente vertical en este punto, ¿sí? Y entonces tendríamos un máximo acá y acá tendríamos un mínimo. Porque pasa de decrecer a crecer. Todo esto es por el criterio de la primera derivada, ¿sí? Que decía que si yo en un punto la derivada cambia de signo de positivo a negativo, tengo un máximo, siempre que sea un punto del dominio, ¿sí? Y cuando pasa de negativo a positivo, tengo un punto, un mínimo en ese punto. Y hasta acá lo que podemos hacer con la derivada, ya no hay más nada. Lo que sí podemos hacer es empezar a poner en el gráfico lo que sabemos, ¿sí? Entonces, voy a, no sé si lo hago en la otra hoja, ¿sí? Y vamos a ir esbozando entonces. Esto les conviene a ustedes hacerlo en una hoja de borrador y después pasarlo a la hoja en que están haciendo el estudio, ¿sí? Entonces, el dominio de todos los reales, déjenme echar el signo lo tenemos acá, teníamos que se anulaba en 0 y en 1, ¿sí? O sea que tenemos por ahí el 0, por acá el 1, acá el 0, acá se anula, teníamos que era negativo antes y después del 0 y positivo después. Entonces, si acá es negativo, no es positivo acá ni acá. Y acá que es positivo, no es negativo. Eso es lo que nos da el estudio de signo. Por otro lado, no tenía asíntotas verticales bueno, y fíjense que acá, como nos dio, ¿dónde está? Que el límite de f de x sobre x era infinito. Con más razón, si yo hiciera el límite de f de x solo,
me va a dar recontra infinito, ¿verdad? Porque sería el límite de esto por x. Entonces no lo hice el límite al infinito, porque como ya me dio el m este infinito, lo podría agregar acá, el límite de f de x va a ser infinito, ¿sí? Cuando x tiene infinito. Entonces, yo sé que por acá va a tender a infinito, no tiene más remedio que ser menos de infinito porque es negativa. Pero no es una asíntota, entonces simplemente lo marco así. Y por acá va a tender a infinito y como es positivo va a tener que ser más infinito. Lo marco de esa forma. Después, según el estudio de la derivada, ahora lo tenemos acá, ¿sí? Crece hasta el 0 y después decrece hasta 2 quintos, ¿sí? 2 quintos es menor a 1. El 2 quintos debe estar por acá. Por ahí. Pongámoslo ahí. 2 quintos, ¿sí? Y vamos a mandar una recta vertical acá. Y entonces en esta parte crece, lo voy a marcar así simplemente una flecha acá que va creciendo. Después decrece en esta parte, después crece acá y crece acá, ¿sí? Porque después de 2 quintos crece. Por acá tiene un mínimo que podríamos averiguarlo, y el máximo también. Acá podríamos ver cuánto vale f en 0, ¿sí? Y como f es esta, en 0 vale 0, entonces podemos saber que, o dejar anotado acá que f de 0 vale 0, y que f de 2 quintos, que es el mínimo, habría que hacer 2 quintos a la 2 tercios por 2 quintos menos 1. A ver un poquito, yo tengo una calculadora por acá. A ver, 2 dividido 5, lo tendría que elevar donde tengo acá elevado a la 2 tercios, dijimos. Y por 2 quintos, 2 quintos menos 1 son 3 quintos, ¿no? O sea, 0,6. Bueno, esto me da 0,32 y pico. ¿Puede ser un número negativo que dé? Sí, porque es menos 0, claro. Menos 0,32. Sí, menos 0,32, sí. Sí, porque hice mal la cuenta, dije 2 quintos menos 1 quinto es 3 quintos, pero es menos 3 quintos, 2 quintos menos 1. Entonces me da, pongámosle acá, el menos 0,32 y por acá estará el mínimo ese. Y el máximo de acá, ¿sí? No lo marco así porque sé que la derivada no es cero, la derivada es infinita. Fíjense que si hacen el límite de la derivada, ¿dónde está la derivada? Acá tenemos la derivada, ¿no? Era esta la derivada. Si hacemos el límite cuando x tiende a 0, esto le da infinito, ¿sí? Eso quiere decir que la pendiente tiende a infinito al acercarse al x igual 0. Entonces, acá, este máximo va a ser un máximo con pendiente vertical, ahí. Lo que se llama un punto de retroceso, hace así. Bueno, hasta ahí entonces lo que sabemos de la función hasta ahora, ¿sí? Que tiene acá un máximo, que es un punto de retroceso, acá hay un mínimo, que es un mínimo común, y después de ese mínimo crece, y bueno, y acá viene creciendo. Y lo que nos queda es la derivada segunda, ¿sí? La derivada primera la habíamos puesto así, esta era la expresión que teníamos, ¿verdad? 5x menos 2, 5x menos 2 sobre 3x a la tercio. 3x a la 1 tercio. Esto es lo que tenemos que derivar y va a ser este segundo de x. ¿Sí? Espera un momento que voy a sacar la calculadora. Ahí está. Bueno, antes de derivarlo voy a sacar este 3 para afuera, un tercio de 5x menos 2 sobre x a la 1 tercio. ¿Por qué?
entonces es más fácil, o sea, no voy a estar derivando este tercio, así que es un factor importante. Y bueno, acá regla del cociente, evidentemente el cociente es lo último que se hace, así que es lo primero que se deriva, es la derivada del numerador, que es 5, por el denominador, x a la 1/3, menos el numerador, 5 que menos 2 por la derivada del denominador, que es x a la 1/3, y la derivada es 1/3 de x a la 1/3 menos 1, a la menos 2/3, sobre x, el denominador al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, acá tendríamos que simplificar lo que podamos. ¿Sí? A ver. Este que está acá, lo voy a poner 2/3, es 1 menos, es 1/3 menos 1, ¿verdad? Entonces esto lo voy a poner como x a la 1/3 por x a la menos 1, ¿sí? ¿Les parece? Y entonces puedo tomar el factor común, acá, el x a la 1/3, y simplificar con lo que está abajo. Entonces me va a quedar 1/3 de, ya voy a tomar el factor común el x a la 1/3, y me queda por 5 menos 5x menos 2, y acá ¿qué me quedó? 1/3 x a la menos 1. ¿Sí? Y acá tengo x a la 1/3 al cuadrado, pero entonces este lo simplifico con el cuadrado. ¿Y qué me queda? Me queda 1/3 que lo teníamos por acá. Y ahora quizá lo más conveniente sea multiplicar por x arriba y abajo para así que no me quede este x a la menos 1. Entonces, multiplicando por x, acá me va a quedar 5x, y acá se me va a simplificar con este x a la menos 1 el x. ¿Eh? Y entonces, multiplicando, bueno, lo voy a hacer explícitamente para que quede más claro. 5 por 5 menos 5x menos 2 por 1/3 de x a la menos 1. Y abajo, como multipliqué por x, también divido x por x a la 1/3. Y entonces decíamos acá, al hacer la distribución me queda, bueno, el tercio de afuera, no me lo tengo que olvidar, 5x, y acá me queda menos 1/3 de 5x menos 2, ¿sí? Y el x a la menos 1 se me simplifica con este, me da un 1, y abajo me queda x a la 1 más 1/3 a la 5/3, ¿no? Perdón, a la 4/3. Lo de arriba es un polinomio, así que le tengo que encontrar la raíz fácil, ¿sí? Voy a multiplicar por 3 arriba y abajo, así no me aparece este tercio acá, ¿sí? Y entonces me quedaría, al multiplicar por 3, me quedaría 15x menos 5x más 2, ¿sí? Y abajo, al multiplicar por 3, me queda 3x a la 4/3. Y entonces esto es 15 menos 5 menos como 10, ¿no? 1/9, x a la 4/3, y acá me queda 10x más 2, ¿sí? O si quieren, 2 por 5x más 1, ¿eh? Bueno, como quieran. Listo, acá entonces tenemos la derivada segunda, ¿sí? Y entonces si vamos a los signos, acá tendríamos, bueno, primero el dominio de f segunda. El tema es que no se anule el denominador, así que sería igual a r menos el 0. ¿Sí? Y entonces, ¿y dónde se anula el numerador? El numerador se anula en 2 décimos, ¿sí? O sea, un quinto. ¿Sí? Entonces, si voy a los puntos donde van a pasar cosas en la derivada, va a ser en 0 y en un quinto. ¿Eh?
¿Y qué los factores que tengo que son? 10x más 2 y x a la 4 tercios. Ahí. ¿Qué pasa acá? Este se anula en un quinto. Ah, no, perdón. En menos un quinto se anula esto. En menos un quinto. Así que acá vamos a tener que poner menos un quinto acá y el 0 acá. ¿Sí? Y esto se anula en menos un quinto y este se anula acá. Y entonces, ¿qué pasa con esta segunda? Pasa que cuando se anula el denominador no existe y cuando se anula el numerador vale 0. Y esto es negativo acá, positivo acá, ¿no? Y este otro es, esto es a la 4 tercios. Fíjense que x a la 4 tercios es la raíz cúbica de x cuarta. Así que esto es positivo siempre. ¿Sí? Donde no se anula acá y en el resto es positivo. Entonces f segunda me da negativo, positivo, positivo. Y entonces la concavidad de la función vendría a ser, yo la anoto así porque es más gráfico, ¿sí? Negativa, y acá es positiva, y acá es positiva. ¿Eh? Y, para ver una cosa, acá pasa algo raro. Acá pasa algo raro porque yo tenía un punto, no, está bien, en menos un quinto. Está bien, está bien. En el 0 tengo el punto de retroceso y eso es coherente. Porque fíjate que en el punto de retroceso, como es no hay vuelta que la concavidad tiene que ser así, positivo de los dos lados. No podría tener un punto de retroceso con una concavidad que viene así y otra que sale así, es imposible. Sería un punto anguloso, pero no de retroceso. Entonces esto no puede ser, esto sí es coherente. Acá, ¿qué pasa? La función de una concavidad de la otra, y hay derivada primera, porque acá no habría problema, acá venía creciendo, acá hay un punto de inflexión. Esto es un punto de inflexión. Este no es un punto de inflexión porque la derivada primera no existe. Y porque además no cambia de signo la derivada segunda. La concavidad es desde los dos lados positiva. ¿Eh? Entonces, y esto no es punto de inflexión. Punto de inflexión es cuando cambia de una concavidad a la opuesta. Y acá se mantiene la concavidad. Este punto de inflexión es menos un quinto. Podríamos agregar cuánto vale f menos un quinto para poderlo dibujar ahí. Si alguien me hace la cuentita de f menos un quinto, le agradezco. Que nos quedan 4 minutos. Entonces, lo que sabemos acá, lo voy a dibujar en verde, es que acá la concavidad es así, positiva. Después, el menos un quinto, que andará, no sé, por acá, menos un quinto, el menos un quinto, donde la cruce, la concavidad, perdón, acá viene con concavidad negativa, después pasa a concavidad positiva, después sale con concavidad positiva, y sigue con concavidad positiva acá y acá. ¿Alguien me calculó lo que vale la función en menos un quinto? Sí, la función da menos 0,41. Ok, entonces acá andará por acá, menos 0,41. Y por acá entonces hay un punto donde la función viene de este lado, viene así, y del otro lado sale así. No tengo mucho lugar para dibujarlo, pero ahí vendría a ser el punto de inflexión. Y acá sigue con concavidad negativa hacia el menos infinito que yo había dibujado acá, ahora lo cambio para acá, esto lo borro, es lo mismo. Y acá viene con concavidad positiva, sigue con concavidad positiva y se va con concavidad positiva, una especie de parábola, y ahí se dividirá hasta el infinito, pues sigue creciendo con concavidad positiva. Borro esto, y bueno, más que eso sería un lujo. Lo único, si alguien le quiere poner la cereza de la torta, sería calcular la derivada acá para ver cuál es
la tangente de este punto, la pendiente y la tangente acá en este punto de inflexión. Pero bueno, es ya demasiado loco. Bastante que con esto que hicimos. Esto es lo que se dice entonces un estudio completo de la función. Y dice como de a poquito fuimos desentrañando información y agregándola al gráfico, al seco, como le llama Fabiana, ¿sí? Sistema de ejes coordenadas ortogonales. Como ven, esto le conviene hacerlo en borrador porque le va a quedar más lindo también que lo hice directamente en el papel en tinta, pero si uno esto lo pasa en blanco, después le queda lindo. Tiene que aprovechar acá para ver si uno mete la pata, va a encontrarse con cosas que no puede dibujar. Si yo me hubiera equivocado, por ejemplo, en el estudio de signos, y me hubiera dado que la concavidad acá tenía que ser, supónganse, en lugar de positiva, negativa, no hubiera tenido forma de dibujar acá el punto de retroceso con la concavidad hacia abajo. O sea, acá me hubiera dado la concavidad hacia abajo y yo tenía que esto era lo mínimo. Entonces, cuando ustedes no lo pueden dibujar es porque hay algo que se contradice, algo que está mal. Cuando las cosas están bien hechas, todo cierra, ¿sí? Uno puede hacer el dibujo sin encontrar contradicciones. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bueno, me alegro. Debe quedar que un minutito. Bueno, los estudios de funciones se hacen de la misma forma, ¿sí? Cualquiera de estas otras funciones, los pasos van a ser los mismos. Lo único que puede ser que en alguna de estas les dé que sí hay una asíntota vertical o oblicua o ¿cómo se llama? O horizontal, y bueno, tengan que determinar bien ahí, pero mejor porque les facilita. Si hay una asíntota, les va a dar más fácil el gráfico, ya le está indicando más detalle, ¿sí? Por ejemplo, acá el F va a tener asíntotas verticales cuando X valga 2 o menos 2. Les estaba diciendo, ahí mirando ahí por arriba las funciones estas, estoy tratando de ver si alguna de estas tiene asíntotas oblicuas. Acá estimo que esta, por ejemplo, f de x tenga asíntota horizontal, porque el argumento que está acá en el logaritmo en infinito tiende a 1. Así que el logaritmo va a tender a 0. Esto va a tener asíntotas horizontales. Esta que está acá, y les voy a contar un truco, no lo escriban en el papel en un parcial ni en un coso porque es informal, digamos, pero para guiarse, si uno considera, no, esta no es, no, pensé, porque esto tiene como, si fueron, bueno, estos son polinomios de grado 2, y acá tiene una potencia a la 1/2, así que le va a quedar a la 1,5. Esto no va a tener asíntota oblicua, porque para que tenga asíntota oblicua, digamos, tiene que ser equivalente la función a x, ¿sí? Tendría que tener el grado, digamos, en este caso un cociente, tendría que ser 1 el equivalente. Si acá fuera raíz de x2 más 9, entonces sí le daría una asíntota oblicua, ¿sí? Porque quedaría como x cuadrado sobre x si uno lo saca de factor común, ¿no? Y entonces le va a dar una asíntota oblicua. Pero acá le da x a la 1,5 y no va a dar límite finito. Acá también esto es equivalente a x a la 2/3 más 1, sería, bueno, 5/3, ¿no? Así que tampoco va a tener asíntota oblicua. Esta sí, esta va a tener asíntota oblicua porque si se fijan el grado de arriba es 1 más que el de abajo. Eso quiere decir que cuando dividan por x para hacer el límite de la pendiente, ¿no? El que nos da la pendiente,
les va a dar un límite finito. Y las racionales en ese caso dan, dan que tienen asíntotas. Esta de acá también, porque en el infinito este factor de acá les tiende a 3 y esto es 3x, así que esto se va a parecer en la recta 3x más 3. Ahí le va a dar una. Entonces, es la única diferencia. Las demás, bueno, después las que tienen exponenciales, es probable que tengan diferente límite cuando va a menos infinito y a más infinito. Una de estas ya la hicimos. Esta es una bobada porque es prácticamente. Ah, no, no es una bobada porque no es la función elemental. Este, acá van a tener que hacer los límites laterales en cero por un lado y por el otro, porque cuando x tiende a cero por un lado y por el otro, el exponente tiende a menos infinito o más infinito, y la exponencial es distinta, ¿no? En un lado tiende a cero y en el otro a infinito. Pero bueno, les decía, los pasos van a ser los mismos que vimos acá. Estudiar la función, dominio, cero, positividad, negatividad y asíntotas, después la derivada primera, signos con lo que le da el crecimiento, y después la derivada segunda, signos con lo que le da la concavidad. Una cosa importante es que traten de simplificar antes de derivar lo que sea, ¿sí? Porque así les facilita la derivación, ¿sí? Si tienen factores comunes para simplificar o cosas por el estilo, háganlo como vieron que yo lo hice acá, de sacar factores comunes. Y después, como la derivada la quieren para hallar signos, no les conviene distribuir los productos sobre la suma, sino dejar los factores factorizados, ¿sí? Eh, bueno, no sé si tienen duda de algún otro ejercicio, o alguno de estos del 2 o del 3. Profe, Sí, profe, yo tenía una duda sobre decir, la regla El Hospital. del ¿Cuándo se Hospital. aplica? Bueno, la regla del Hospital, si no me equivoco, la tengo acá. Lo que te dice es que si tenés, en principio se aplica para límites indeterminados de tipo 0/0, que es lo que muestra acá el teorema ¿sí? O sea, te dice, tenés dos funciones que valen 0, ves acá que dice que f de c vale 0 y g de c vale 0, y lo que va a terminar dando la regla del L'Hopital es el límite de f sobre g. Como las funciones son continuas y valen 0 en c, este límite es del tipo 0/0, que f de x tiende a 0 y g también. Lo que dice la regla de L'Hopital es que si la derivada no se anula en un entorno del punto C y existe el límite del cociente de derivadas, entonces este límite va a existir y va a ser igual al límite del cociente de derivadas. O sea, lo que dice aquí abajo, ¿sí? Esto de acá. Eso es lo que dice la regla del L'Hopital. Entonces, se va a utilizar, gracias a esto, se va a utilizar para resolver límites tipo 0/0 que son difíciles de hacer de otra manera y fáciles a veces por L'Hopital. Después se puede demostrar mediante cambio de variable que también vale cuando el límite es del tipo infinito sobre infinito. Y también cuando en lugar de ser x tendiendo a c, es x tendiendo a infinito. ¿Sí? No sé si está mencionado acá en el teórico eso. Bueno, pero se puede aplicar tanto en 0/0 como en infinito sobre infinito. Y tanto con x tendiendo a un número como con x tendiendo a infinito. Y con un poco de maña uno lo puede aplicar también a indeterminaciones tipo 0 por infinito, porque las puede transformar en un 0/0 o en un infinito sobre infinito. Entonces, yendo acá a estos problemas, por ejemplo, acá
este, por ejemplo, que está acá, el A, es una indeterminación del tipo 0/0. Entonces, si yo uso la regla del L'Hopital, es probable que se simplifique. Este en realidad lo pueden sacar de otra forma igual, ¿no? Pero vamos a hacerlo por L'Hopital para que vean el ejemplo de aplicación, ¿sí? Dale. Te voy a pasar al cuaderno, ahí. Dijimos que era el A, el 3A, que dice, el límite cuando x tiende a 0 de x menos seno x sobre x cubo. Entonces, primero que nada, tienen que ver que esto sea una indeterminación, porque si no lo ven, no necesitan L'Hopital, es más, no lo pueden usar. Tiene que ser indeterminado. Cuando x tiende a 0, este tiende a 0 y este también, así que el numerador tiende a 0 y el denominador, que es x cubo, también tiende a 0. Así que hasta ahí vamos bien. Y entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, por L'Hopital, si llega a existir el límite que voy a poner de este lado, va a ser igual a esto. Si no existe, la quedé, tengo que buscarlo por otro lado, o si no, no cuenta. O sea, esto es de una sola mano, ¿sí? Tiene que existir este o ser infinito, en ese caso también se demuestra que funciona, para que este me dé lo mismo que el siguiente. Y acá lo que voy a hacer es volver a plantear el límite, pero en lugar de poner el cociente de las funciones, poner el cociente de las derivadas. Y ojo, porque muchas veces se confunden y como están derivando en un cociente, se piensan que tienen que derivar el cociente. Y me ponen la derivada del numerador por el denominador, menos el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Y no, acá esto lo que tiene que hacer no es derivar el cociente, sino derivar numerador y derivar denominador, ¿sí? Por separado. Porque lo que estamos haciendo es regla del L'Hopital, no derivando el cociente. Entonces, la derivada del numerador es 1 menos coseno x, ¿sí? Y la del denominador es 3x2, ¿sí? Y en este caso, esto tiende a 0 y acá coseno x tiende a 1 y entonces 1 menos coseno x tiende a 0. O sea que seguimos teniendo un 0/0. Podemos volver a usar entonces L'Hopital acá para ver si podemos resolver esto. O sea, el hecho de que me dé de vuelta indeterminado no significa que no lo podamos resolver si seguimos trabajando, ¿sí? Entonces, voy a volver a aplicar L'Hopital y decir, bueno, otra vez tengo dos funciones, una determinación tipo 0/0, puedo ver si lo puedo resolver por L'Hopital y entonces acá me planteo el límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. El numerador, la derivada sería 0 menos la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. O sea que me queda menos seno, seno x. ¿Sí? Y abajo me queda 3 por la derivada de x2 es 2x. ¿Sí? Y entonces, otra vez acá tengo un 0/0. ¿Sí? Pero sucede que este límite lo conozco, ¿se acuerdan? El límite cuando x tiende a 0, seno x sobre x, era 1. ¿Sí? Así que esto me da algo así como un sexto. Y entonces, ahora que sé que este límite existe, L'Hopital me permite decir que este es igual a este y vale un sexto. Y otra vez por regla de L'Hopital, como este vale un sexto, este existe y vale un sexto. ¿Está? Ese es entonces un ejemplo del uso de la regla de L'Hopital del tipo 0/0 cuando x tiende a infinito. Perdón, cuando x tiende a 0. A ver un poquito, vamos a volver acá al PDF. Ese era este de acá. Este otro sale en forma similar, ¿sí? Y ya le digo, así como yo lo hice, pueden aplicar varias veces L'Hopital si están dentro de las hipótesis. Este caso de acá,
Fíjese que X tiende a más infinito, pero como yo les había dicho, también se puede aplicar L'Hopital cuando X tiende a más infinito. Eso se demuestra por un cambio de variable, ¿sí? Porque cuando X tiende a más infinito, 1 sobre X tiende a 0, bueno, sería aplicación del L'Hopital en esa nueva variable. Directamente lo más fácil es aplicarlo acá. Y derivan el x2 y le va a dar 2x, y acá cuando derivan le va a dar 1 menos 1 sobre x, y bueno, y ahí ven lo que si se los puede, si les queda más fácil que el anterior. En el caso de productos como que tiende, un factor tiende a 0 y el otro tiende a infinito, simplemente lo que hacen es pasar dividiendo uno de los dos invertido al denominador para que les quede o bien un 0 sobre 0 o bien un infinito sobre infinito. Podemos hacerlo para que vean las dos posibilidades. Si les parece, lo voy a copiar acá. Dice límite cuando X tiende a 0. Profe, ¿Sí? una pregunta. En el G, que es una resta, ¿hacer ¿cómo es? ¿La resta de fracciones o por separado como No. resta de límites? No, dejarlo así como está, porque igual al derivar el denominador te va a quedar un 1 acá, no te va a molestar. Ah, listo. Te queda 1 menos 1 sobre X. No, ese no, el G. Ah, el G. Ah, acá tenés que hacer la cuenta, sí, porque el L'Hopital solamente se puede usar cuando es un cociente, un 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cuando es una resta no Claro. funciona el L'Hopital, así que acá tienen que hacer la cuenta, porque es fácil de hacer. ¿eh? Y, y ahí una vez hecha la cuenta que les quede, le va a quedar algo así como x menos 1 menos logaritmo de x dividido el producto. Ahí sí aplican L'Hopital. Yo les iba a mostrar entonces de acá, que era el 3, no sé qué, no sé qué letra. 3, 3, 3, 3D. Decía, esto acá, tiende a 0 y como tiende a 0 el argumento del logaritmo, el logaritmo tiende a menos infinito. Entonces esto lo pueden plantear pasando dividiendo el x cuadrado o pasándole dividiendo el logaritmo, de las dos maneras. Generalmente, para derivar va a ser más fácil que el logaritmo quede arriba y pasar dividiendo que es más fácil de derivar. Entonces, en principio lo voy a hacer así, voy a hacer el logaritmo neperiano de x, lo dejo acá, y abajo dejo 1 sobre x2, cuando x tiende a 0. Y entonces ahora esto tiende a infinito, y esto también tiende a infinito, tengo un infinito sobre infinito, y acá puedo aplicar L'Hopital. ¿Y qué me queda? Me queda por L'Hopital, pónganlo siempre esto porque es lo que justifica la igualdad, porque acá la igualdad se justifica porque simplemente hice una operación aritmética. Pero la siguiente igualdad que voy a hacer ahora no es ni por regla ni por propiedad de límite, ni por aritmética, es por L'Hopital. Y entonces ahora por L'Hopital me queda el cociente de las derivadas. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, y la derivada de 1 sobre x2, que recuerden es x a la menos 2, y la derivada de x a la menos 2 es menos 2, x a la menos 3. ¿Sí? Entonces, acá vendría a ser, yo lo hago siempre así porque es más fácil que andarse acordando o usar la regla de inverso multiplicativo acá. Sería menos 2x a la menos 3. ¿Sí? Y acá se pueden hacer cuentas y listo, ya no van a quedar dificultades, nos queda límite cuando x tiende a 0 y sería el x a la menos 3 lo puedo poner como x cubo arriba, ¿sí? X cubo, y el 1 sobre x lo dejo abajo, menos 2x. Y acá entonces simplifico, me queda 2, y entonces esto me queda el límite de x2 sobre menos 2, cuando x tiende a 0, da 0. ¿Sí? Esto, disculpen, quedó metido acá en el medio. Esto es un cálculo auxiliar.
¿Se entiende cómo lo apliqué? A veces no se simplifica, a veces uno hace el hospital y le queda peor. Por ejemplo, si acá yo hubiera, vamos a ver cómo nos queda. Si yo hubiera pasado dividiendo el logaritmo en lugar del x cuadrado, me hubiera quedado el límite de x2 logaritmo de x, cuando x tiende a 0, yo lo hubiera puesto como entonces de x cuadrado sobre 1 sobre el logaritmo neperiano de x, cuando x tiende a 0. ¿Sí? Y entonces acá, por L'Hopital, esto me da, esto tiende a 0, y lo de abajo también tiende a 0, porque es el inverso de uno que tiende a infinito. Y entonces cuando lo hago acá por L'Hopital, me queda el límite de la derivada de x2 es 2x, y la de 1 sobre el logaritmo es menos 1 sobre el logaritmo neperiano cuadrado de x, por la derivada del logaritmo que es 1 sobre x. ¿Eh? Y no se me está simplificando la cosa. Si yo hago las cuentas acá, por esto que está dividiendo el denominador, manda el numerador multiplicando, me queda algo así como menos 2x por x logaritmo cuadrado. Me queda menos 2 x cuadrado logaritmo cuadrado de x. No se simplificó, al contrario, es más complicado que el límite original. Entonces no lo estoy resolviendo por acá y tengo que buscar otra vuelta, que es la primera que hice. O sea, tiene que Profe, darse. Sí, decime. yo tengo otra pregunta también sobre esto. ¿También se puede aplicar Hospital con las funciones tipo para llegar a estudios asíntotas? Yo, por ejemplo, Sí, en oblicuas, me acuerdo, se puede, no sé. sí, para allá el límite de lo que sea. Si el límite lo querés para allá en una asíntota, no importa. No Ah, funciona bueno, independientemente de para qué lo quieras. ok. ¿Ok? Esa era mi pregunta. Gracias. Sí, sí. Bien. ¿Dónde estamos? Ah, acá. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Les puedo hacer una aclaración con respecto a el 2A. ¿eh? No se los quiero hacer porque la idea es que lo hagan ustedes. ¿eh? Pero el 2A les pide hallar el punto donde la distancia entre la curva raíz de 8x y el punto 6,0 es mínimo. Bueno, vamos a negro. La curva raíz de 8x es como la raíz, pero un poco ahí, una cosa así, y el punto 6,0 es así. Y entonces, porque alguno se puso a derivar, no sé si fue en el grupo ustedes, y a hallar el mínimo de esta función. Y no es, la idea no es hallar el mínimo de la función, sino decir, bueno, ¿dónde es mínima esta distancia? O sea, en este punto, por ejemplo, la distancia es esta, es el largo de este segmento. En este punto es el largo de este segmento, acá es el largo de este segmento. Y lo que quiero minimizar es eso, el largo del segmento. Entonces tiene que plantearse para un x cualquiera, esto raíz de 8x, la altura, y este es el punto 6x, y entonces plantean acá por la fórmula de la distancia entre los puntos. ¿Se acuerdan que la distancia entre dos puntos, entre x, si tienen x1 y 1 y x2 y 2, la distancia lo hacen tomando, acá tienen un punto, acá x1 y 1, acá x2 y 2, y entonces, planteando un triángulo rectángulo, esto es el valor, digamos, x1 menos x2, el valor absoluto de x1 menos x2, y esto es el valor absoluto de 1 menos y2. Y entonces, esto es la suma del cuadrado de estos dos. Perdón, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces la distancia me da la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Esto es lo que tienen que aplicar, donde los puntos son el 6,0
y el x raíz de 8x. Listo. Y esta función después la deriva. No tiene dificultad. Una vez que tiene esta fórmula es sencillo. ¿Eh? El tema es plantearse el dibujito para ver qué es lo que me pide minimizar. Que ese es este que está acá. ¿Eh? El 2A, el problema 2A, que después es uno de los de la verificación. ¿Alguna otra duda? ¿Alguno ha estado haciendo estos ejercicios? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda en concreto? Ajá, bueno. No sé, si tienen alguna duda, plantéenla, o si tanto de esto como de la teoría, pero la idea no es que yo les haga acá todos los ejercicios, sino que ustedes lo traten de hacer, se tranquen en algo y pregunten. Digamos, preguntan acá o preguntan en el foro. Que el foro lo han estado usando muy poquito. Si no, nos vemos el viernes. Yo acá no tengo más dudas. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una duda o no tiene? ¿O quiere mostrar algo que hizo? ¡Qué silencio! Bueno. Bueno, entonces nos vemos el viernes. ¿Eh? Ya digo, para poder aprovechar estas clases, lo mejor es que traten de hacer antes de la clase los ejercicios. ¿Eh? Y entonces, cuando llegue a la clase, tienen alguna duda específica para preguntar, ¿sí? Porque si uno no trata de hacer las cosas, por más que me vean a mí hacerlas, no les va a servir de nada. ¿Eh? Bueno, nos vemos el viernes entonces, chicos. Que tengan buenas tardes. No, Chao. profe, que tenga una Gracias tarde. igualmente, profe. Nos Chao, vemos. nos vemos. Chao, 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 profe. chao.